Cordial saludo. A continuación se va a desarrollar el video que hace parte del trabajo colaborativo 1 del curso Microelectrónica. Que les habla Juan Manuel Ortiz León, integrante del grupo 13, y esta presentación tiene el nombre de Simulación y diseño de la I/O de la compuerta CMOS NAND fase 1. El resumen de esta actividad es que se comparten las ideas más relevantes de la lectura de la unidad 1 del curso de microelectrónica. Se analiza el funcionamiento de la compuerta NAND mediante su tabla de la verdad y el circuito en CMOS. Se seleccionó la compuerta NAND para realizar la elaboración del proyecto de esta primera fase del curso microelectrónica por medio del software DSSH. Se realizó el diseño de la compuerta NAND, en donde se verificó por medio de la simulación el correcto funcionamiento de la misma. Y por último, se utilizó además el software MicroWin para la generación de la I/O, en donde se puede observar los caminos generados una vez se tiene el diseño eléctrico de la compuerta NAND. La tabla de contenido se compone de 9 puntos. El primer punto vamos a hablar de los aspectos importantes y relevantes de la lectura de la unidad 1. En el punto número 2, la discusión del caso de estudio. El punto número 3, retroalimentación de los compañeros. 4, ¿qué es una compuerta NAND? 5, circuito de una compuerta NAND en CMOS. 6, desarrollo del diseño en DSSH de la compuerta. 7, desarrollo del diseño en MicroWin. 8, conclusiones y 9 referencias bibliográficas. Dentro de las lecturas, lo que me pareció más relevante en esta unidad es la electrónica digital y circuitos combinacionales. Ahí se hablaba de la evolución de la fabricación de los circuitos integrados que se logra mediante la invención del transistor. Es muy interesante darnos cuenta cómo por medio de la combinación entre la teoría y experimentos se pudo obtener este dispositivo con el cual se revoluciona el desarrollo del mundo en el que vivimos. Además, también se habló ahí de la diferencia que existe entre los circuitos combinacionales y secuenciales, de donde podemos concluir que los primeros no necesitan saber cuál fue el estado anterior, pues no tienen memoria. Por el contrario, los circuitos lógicos secuenciales tienen presente el estado anterior. Como ejemplo del circuito combinacional tenemos el multiplexor, el codificador, el decodificador, y en los circuitos combinacionales tenemos las compuertas lógicas OR, SOR, NAND. Otra lectura que también me pareció muy importante es la diferencia entre las familias TTL y CMOS. Se entendió sobre la diferencia entre la tecnología TTL y la CMOS, identificando sus diferencias y sus evoluciones históricas. Una de las principales es la familia TTL. Su circuito básico es la compuerta NAND y sus componentes principales el transistor bipolar. Mientras que en la familia CMOS su estructura básica es el electrodo metálico montado en un aislador de óxido sobre un substrato semiconductor y son transistores de campo llamados MOSFET. Y una tercera lectura muy interesante de esta unidad fueron las compuertas lógicas. Nos hablaba ahí que las primeras compuertas lógicas eran las compuertas NOR con componentes discretos mediante la conexión en paralelo de varios transistores bipolares NPN en emisor común, y que esto dio lugar a la familia lógica RTL, que es lógica de transistores y resistencias. Luego se mejoró en velocidad y consumo combinando una compuerta AND con diodos y transistores inversores en emisor común, y esto a su vez dio paso a la familia DTL, lógica de transistores y diodos, y de aquí se partió para crear la familia TTL, la lógica de transistor y transistor. Discusión, caso de estudio. Bueno, en este punto encontramos que no es muy claro debido a la poca información que nos da, y por lo tanto se avanza a la realización del ejercicio del diseño de la compuerta NAND usando los programas DSSH y MicroWin. En cuanto a las retroalimentaciones de los compañeros, pues lamentablemente solamente yo participé en el desarrollo de esta actividad, entonces pues por ende no hay una retroalimentación. Bueno, entonces
Entrando en materia, vamos a hablar primero que todo de una compuerta NAND. La compuerta NAND o puerta NAND o NOT AND es una compuerta lógica que produce una salida falsa solamente si todas sus entradas son verdaderas. Entonces podemos observar dentro de la tabla de verdad que para dos entradas A y B en bajo o en cero, al reposo, vamos a tener una salida 1, un alto. Cuando tenemos una cualquiera de las entradas un 0 y un 1, vamos a tener también un alto en salida, un 1. Y cuando tengamos las dos entradas en 1 en alto, vamos a tener entonces un 0 o un bajo a la salida de la compuerta. Ese es el principio de funcionamiento de la compuerta NAND. Y en cuanto a la compuerta vista del punto CMOS, se observa en el circuito que se compone de dos transistores NMOS, como es el Q3 y Q4, y dos transistores PMOS, que es el Q1 y Q2. Bueno, rápidamente el funcionamiento de esos transistores es cuando aplicamos un voltaje o una entrada cero en el caso de los transistores NMOS, ellos no me van a conducir. Tiene que haber entonces un 1 o un alto a la entrada de su compuerta para que ellos conduzcan. Caso contrario a los transistores PMOS, que ellos tienen que tener un valor bajo o cero en su compuerta para que ellos puedan conducir. Para que ellos puedan conducir. Entonces, por ejemplo, viéndolo desde este punto de vista, cuando nosotros tenemos dos entradas, las dos entradas en cero, entonces vamos a ver que Q4 y Q3 no me van a conducir, mientras que Q1 y Q2 van a estar conduciendo, y por lo tanto el voltaje, este voltaje que tenemos nosotros positivo, va a venir y va a aparecer en la salida de esta compuerta y vamos a obtener un 1. Cuando la compuerta, por ejemplo, la compuerta A está en 0 y B está en 1, entonces vemos que Q4 y Q1 van a estar conduciendo y Q2 y Q3 van a estar abiertas. Entonces, volviendo a analizar el circuito, vemos que otra vez el positivo de alimentación VDD va a estar por Q1 y nos va a estar en la salida, con lo cual vamos a obtener también un valor positivo, un alto en la salida. Cuando la entrada A vaya a estar en 1 y B vaya a estar en 0, entonces vamos a tener el funcionamiento de Q3 y Q2. Pero Q4 y Q1 van a estar abiertas. Entonces, revisando nuevamente el circuito, el positivo lo vamos a tener otra vez en la salida, por lo cual nuestra salida también va a tener un 1. Y ya en el último caso, que es cuando nuestras dos entradas sean 1, vemos entonces que Q4 y Q3 van a conducir, pero Q1 y Q2 van a estar abiertos, por lo cual nuestro voltaje no va a transitar hacia la salida, sino vamos a tener el voltaje de la tierra, un voltaje negativo, por lo cual vamos a tener una salida 0, 0 lógica. Y bueno, en nuestro siguiente punto ya vamos a realizar el diseño de la compuerta NAND en DSSH y en microwave. Entonces para eso vamos a nuestro programa, a nuestra pantalla de trabajo,
Y bueno, recordando entonces, vamos a tener esa compuerta y va a tener dos transistores en serie NMOS, y vamos a tener dos transistores en paralelo PMOS. Vamos a necesitar también nosotros de una fuente de alimentación. Vamos a necesitar entonces dos entradas y vamos a necesitar una tierra también, una tierra para cerrar nuestro circuito, y vamos a necesitar también un diodo LED para hacer la visualización. Entonces, realizando nuestra conexión, conectamos entonces drenador con drenador en los PMOS y fuente con fuente, y vamos a poner entonces en serie los NMOS. Entonces nuestra primera entrada, perdón, vamos a conectar entonces los transistores. Y a esta unión vamos a conectar entrada 2. Y vamos entonces ahora a conectar los dos restantes. Y por último vamos a conectar aquí entonces nuestro diodo y la alimentación. Tenemos entonces ya nuestro diseño en CMOS de la compuerta NAND, y ahora vamos a proceder a realizar la simulación. Entonces en la simulación vemos entonces que cuando nuestras dos entradas están en 0, nuestro LED va a estar encendido. Si prendemos, por ejemplo, si activamos la entrada 1, vamos a tener también nuestro LED aún prendido. Si activamos nuestra entrada 2, vamos a tener nuestro LED encendido. Y cuando activemos nuestras dos entradas, el LED se va a apagar. Entonces ahí realizamos entonces la verificación de que nuestra compuerta está funcionando. También en este software podemos ayudarnos mediante el diagrama de tiempos, en donde vamos a verificar efectivamente también el funcionamiento de la compuerta. Entonces aquí tenemos nosotros, cuando nuestras dos entradas IN 1 y IN 2 están en 0, vamos a tener entonces aquí un 1 a la salida. Cuando por ejemplo aquí tenemos en nuestra entrada 1 un 1 y nuestra entrada 2 un 0, vamos a mantener un valor 1 a la salida. Cuando tenemos por ejemplo un 0 en la entrada 1 y un 1 en la entrada 2, entonces vamos a continuar con 1 en la salida, y pues cuando tengamos los dos unos en las entradas vamos a tener entonces un 0.
Ahora, para realizar el diseño del layout, es necesario entonces venir aquí y crear un archivo Verilog para que al momento de abrir nuestro diseño en el programa MicroWin nos permita compilar. Entonces, realizamos aquí la compilación, le damos OK y entonces ahora vamos al programa MicroWin. Es una mesa muy parecida, muy similar, en donde entonces vamos a realizar la compilación de el archivo Verilog. Damos compilar, damos ahora back to editor y vemos entonces ahora el diseño de nuestro layout. Él al igual va a tener una paleta en donde nos va a indicar con los colores el tipo de material que va a tener nuestros caminos de interconexión de los diferentes componentes de nuestro diseño. Entonces vamos a tener ahí los transistores, los NMOS, los PMOS, el diodo que instalamos ahí para verificar la simulación, las dos entradas, la alimentación. ¿Sí? Entonces con esto hemos terminado el tema del manejo de los dos software para el diseño de esta compuerta. Conclusiones de esa actividad. Bueno, conclusiones quedaron que se repasaron los conceptos básicos relacionados con la microelectrónica por medio del análisis de la lectura que comprende la unidad 1. Se conocieron también las diferencias que hay entre las familias CMOS y TTL. Se comprendió también el manejo del programa DSSH por medio del diseño de la compuerta NAND, en donde por medio de las conexiones de sus componentes y simulación se llegó a dar la solución. Y por último se comprendió el manejo del programa MicroWin, en donde se entendió la forma como interactúa con el programa DSSH, en donde se crea el archivo Verilog para luego ser compilado en MicroWin y así generar el layout. Y por último, las referencias bibliográficas fueron tomadas del entorno de conocimiento que nos facilitó la universidad en el curso. Fueron muy importantes los aportes. De mi parte tomé todo referente a F. Roballo, en donde tiene unos excelentes documentos en la biblioteca, y al final fue de vital importancia este archivo de video en donde él nos comparte el desarrollo de una compuerta y fue de gran utilidad porque dio luces para poder hacer el diseño de la compuerta NAND. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido un video en donde se puedan aclarar muchas dudas y gracias a todos.